Bueno, mis hermanos, seguimos con estos mensajes que hemos iniciado en el pasaje de Efesios, que tiene que ver con todo lo que es la armadura de Dios, y hoy vamos a avanzar, así que sigan abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 6, ¿sí? Ahí vamos ya a seguir avanzando, y quiero que observen estas imágenes. Todos conocemos esto, ¿no es cierto? No es la policía, precisamente, bueno, es la policía, pero yo quisiera que vean lo que ellos están puestos, ¿no? Están puestos unos chalecos. Y creo que todos conocemos, todos los días vemos cuando vamos al banco, a unas oficinas, y ahí vemos a unos señores que están en la entrada, son los guardias, y ellos siempre usan estos chalecos. Bueno, sabemos para qué funcionan. Estos chalecos son chalecos antibalas. Si es que un ladrón o alguien dispara, entonces pues protege esto, ¿sí? Esto sabemos muy bien y hoy más que nunca más personas siguen usando estos chalecos de seguridad o antibalas. Em, ven, algo curioso que me llama la atención de esto es que, bueno, por lo general, sean policías o guardias, siempre están con su chaleco y bueno, en la cabeza no usan siempre un casco, más bien una gorra. Las piernas no están tan protegidas como es esta parte del cuerpo, ¿no? Donde está precisamente el corazón. Ahí es donde más está protegido. No sé si han observado esto, ¿no? Me llamó mucho la atención y por eso esta otra foto también ahí, ¿no? Por lo general, más están siempre protegidos esta parte del cuerpo, ¿no? El pecho, la espalda, ¿sí? Entonces, esto en nuestros tiempos, pero esto no es nuevo. Si nos vamos al tiempo del Nuevo Testamento, de lo que nos muestra la Biblia, también encontramos este elemento importante, pero no como lo conocemos ahora, sino más bien en el Nuevo Testamento se lo conocía como coraza. Ahí está, esto usaban los soldados en el tiempo de Jesús, estaban los soldados romanos, sobre todo que usaban no era este chaleco, no se llamaba en ese entonces chaleco, era coraza, que también tenía la misma función. Claro que en ese tiempo no habían balas, pero habían espadas, habían lanzas que también protegían al soldado. Había de muchos tipos, de muchas formas, como hoy también hay de diferentes maneras o modelos los chalecos. Solo para mostrar, ese es un modelo, este es otro modelo quizá más sofisticado. Y también había modelos o estos chalecos no solo de metal, sino también de cuero reforzado para que proteja al soldado. Ahora, esto creo que en parte le hizo pensar mucho al apóstol Pablo. La carta que estamos viendo en este pasaje de Efesios, cuando escribe esta carta, Pablo justamente está en la cárcel, está encarcelado en Roma, y donde quizá en ese tiempo estaba rodeado de muchos soldados romanos, y él empezó a observar cómo estaban vestidos estos soldados. Y entonces empieza a escribir, empieza él mismo a pensar en su vida como cristiano y como soldado. Y él empieza a detallar, coge la ilustración de todo este equipo de los soldados romanos y en este caso pues la coraza. Solamente observó mucho cómo protegían y claro, Dios le inspiró, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribir justamente estos versículos de Efesios que estamos viendo capítulo 6. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es la coraza de un cristiano? ¿Cómo es la coraza de un cristiano? No tengo aquí fotos o imágenes para mostrarles cómo es la coraza de un cristiano, porque es invisible. ¿O usted ha visto una coraza? Vean, aquí estamos como cristianos. ¿Cuánto me gustaría ver que ustedes estén puestos la coraza de justicia? Pero no los veo a ninguno. No veo, es invisible. Dios sí la ve. Pero usted sabe que está puesto esa coraza, usted debe saber. Solo usted y Dios, sobre todo Dios sí está viendo. Si usted vino a este lugar, puesto la coraza, o está puesto todo el tiempo, o ha descuidado, o ya no está puesto. El Señor sabe. Es invisible, ¿no? Esta coraza. Es interesante esto, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo es esta coraza del cristiano? Yo quiero detallar en esta mañana un poquito esto y también mostrar para qué es útil. ¿Para qué? Dice Pablo, o el Señor mismo, que debemos estar puestos o vestidos con la coraza de
justicia. Entonces, abran por favor sus Biblias, como les dije en Efesios capítulo 6, vamos a avanzar aquí desde el versículo 14, la segunda parte. Efesios capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver la coraza de justicia, ¿sí? Ahí está otro modelo, ¿no? De otra coraza en el tiempo de Jesús, de los romanos, del primer siglo. Y Efesios 6, 14 dice lo siguiente: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La primera parte ya habíamos visto la semana anterior con Mano Galito, cuando él nos habló ya de lo que es el cinturón de la verdad. ¿Sí? Ya ese era el primer elemento que un cristiano tiene que estar puesto. Igual yo no los veo ninguno puesto el cinturón de la verdad, porque también es invisible. Y ahora dice que estemos puestos o protegidos por la coraza de justicia. ¿Qué significa esto? Entonces la primera parte aquí dice, ¿por qué y para qué una coraza? ¿Por qué? Bueno, ya di algunas razones en cuanto a lo que es para un soldado en el tiempo de Jesús, ahora también para los soldados o para los policías o para los guardias, ya sabemos para qué es. Pero, ¿para qué la coraza de justicia en un cristiano? Como puse ahí una pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué una coraza? Bueno, déjeme hablar un poquito más de lo que es la función de esto, aunque ya creo que está más o menos claro. Cuando hablo de la función de una coraza, en general, pues es para proteger, recubrir, brindar nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que en verdad protege? En primer lugar, esta coraza o el cinturón, perdón, el chaleco, lo que en verdad protege en primer lugar es el corazón. Protege el corazón. ¿Qué más tenemos en esta parte del cuerpo? Tenemos el corazón, en la espalda tenemos los pulmones, en los costados tenemos los riñones, el hígado, los intestinos. Eso está protegido, la coraza o el chaleco. Como dije antes, a veces no están puestos nada en las piernas ni los brazos, pero esa parte está bien protegida. Es que imagínense una lanza, una bala que llegue al corazón, pues es hombre acabado. Imagínense en los pulmones, que le atraviese los intestinos. Bueno, es bien peligroso, por eso estamos protegidos. Yo creo que esa es la función en forma general. Pero yo quisiera que analicemos esta situación. ¿Qué en el cristiano? Aquí viene, o sea, ¿qué en la lucha del creyente? ¿Para qué funciona? ¿Y cómo es esta coraza? Bueno, hace 15 días yo empezaba mencionando esto, de que como cristianos estamos en una lucha, en una batalla tremenda contra el enemigo. Y los versículos anteriores de este capítulo nos dice que nuestra lucha es contra Satanás, contra los demonios. No es contra los seres humanos lo que lucha el ser humano. Es contra estas huestes celestiales de las tinieblas, de la oscuridad, que ahí nos están molestando todos los días, y por eso el Señor dice, fortalézcanse con el poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios. Entonces, pues bien, ahora estamos detallando cada pieza, cada elemento de esta armadura de Dios para verificar si estamos puestos o no. Entonces ahora estamos en esto de la coraza de justicia. Bueno, en la lucha del creyente, ¿cómo es? Ahora, claro, aquí también nos va a proteger, pero ¿cómo? No la vemos, ¿no? Pero esta coraza de justicia nos va a proteger ¿de qué? Sobre todo 2 o 3 cosas aquí. Él nos va a proteger de nuestro corazón, pero ya no del órgano, sino de nuestra mente, de nuestro ser. Nos va a proteger de nuestras emociones, que tampoco las podemos ver, pero sí las podemos sentir. Nos va a proteger de esto, la coraza de justicia. En estas áreas son donde el enemigo ataca más continuamente a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra alma. Ese es el blanco como más preferido de Satanás. Entonces, ¿cómo está su corazón? ¿Está protegido? No estoy hablando a través del corazón, el órgano ahí que tenemos que es visible. Nuestra mente, nuestro ser. ¿Cómo está su conciencia, en otras palabras? ¿Cómo está su ser ahí? Entonces, es esa área donde, como digo, el enemigo ataca más. Y lo que genera el enemigo aquí es en nosotros o en nuestra mente un sistema pecaminoso para concebir malos pensamientos,
sentir emociones malas o erradas. Esto es lo que hace el enemigo. Si no estamos con la coraza de justicia, entonces nuestra mente va a volar. Nuestra mente va a ser presa fácil para el enemigo. Porque si estamos viendo, ¿no? Este chaleco protege toda esta parte del cuerpo porque es muy importante de la misma manera. De la misma manera la coraza de justicia nos protege de lo que es nuestra mente y nuestro ser. Como digo, ahí es donde ataca más y más el enemigo. Entonces, cuando hablo de la mente o de nuestro corazón, ¿cómo ataca? ¿De qué forma? Quiero detallarles un poco aquí. ¿Saben cómo hace el enemigo cuando estamos desprotegidos o cuando estamos sin la coraza de justicia? Pues enseguida nos va a poner doctrinas falsas. Y esto le encanta al enemigo, a Satanás, al diablo, engañarnos o engañar al cristiano o engañar a la iglesia con doctrinas falsas. Y lamentablemente a través de toda la historia de la iglesia, estamos en 21 siglos ya de la iglesia, lamentablemente el enemigo ha atacado mucho a la iglesia y a los cristianos. De esta manera, mostrando doctrinas falsas, porque digo, esto le encanta y sabe cuán débiles somos muchas veces cuando estamos sin la coraza de la justicia, porque ataca nuestra mente y nos hace creer y nos hace convencer de mentiras o de doctrinas falsas que nos alejan, claro, de la verdad, de las doctrinas verdaderas. Y es ahí donde, en verdad, el cristiano empieza a confundirse, empieza a tomar ciertos legalismos, a veces se va de la iglesia, o es un cristiano mediocre, o sencillamente pues con doctrinas falsas, lo que dice aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4, ahí nos va a decir que vamos a ser presas fáciles, vamos a ser llevados por vientos de doctrinas por aquí, por allá, y por engaños del enemigo. Y repito, lamentablemente, muchos cristianos también hoy en día están en esta situación, que no saben dónde mismo aterrizar, podríamos decir. A veces están en una iglesia, a veces están en la otra, no saben qué mismo, porque el enemigo les ha atacado, porque han estado sin la coraza de justicia, ha atacado su mente y le ha engañado. Y otros lamentablemente se han separado y están en ciertas religiones o sectas legalistas, convencidos de que están en la verdad, cuando en realidad están totalmente alejados de las doctrinas verdaderas que encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque no estaban puestos la coraza de justicia. Pero no solo esto, no solo que el enemigo ataca de esta manera, haciéndonos convencer o mostrándonos doctrinas falsas, sino que también muestra principios falsos. Principios que están en la Escritura claramente, pero el enemigo los distorsiona. Aquí podría poner muchos ejemplos, sobre todo los principios del matrimonio, si podemos decirlo o cogerlo como ejemplo. Son tan claros los principios que el Señor estableció en la Escritura, pero hoy en día podemos escuchar tantas cosas distorsionadas en cuanto al matrimonio. Que el matrimonio ahora es permitido hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Dónde está en la Biblia? Pero el enemigo ha metido esto, incluso cristianos que defienden esto, ¿no? Dices que el amor de Dios es que como... No, claro, Dios ama a todos. Dios nos ama a todos porque por igual, porque todos igual somos pecadores. Pero hay principios elementales, divinos en la Escritura que no podemos cambiar. Pero el enemigo ya ha logrado cambiar, incluso a los cristianos. Entonces, mire, son principios errados y no solo en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Muchos están engañados, convencidos de otras cosas y se ponen a discutir cosas que no tienen ningún sentido porque han sido atrapados por el enemigo. Doctrinas falsas, principios falsos, informaciones falsas, que ni siquiera se dan el tiempo muchos cristianos de revisar en la Escritura, pero escuchan las sutilezas del enemigo y son atacados y empiezan a discutir con informaciones falsas que no tienen ningún argumento. Cristianos que han sido atacados porque han estado sin la coraza de justicia. Doctrinas falsas, principios falsos, informaciones falsas, con el propósito de desviar de la verdad, alejarnos de Cristo, alejarnos de su iglesia. Y como digo, lamentablemente muchos cristianos están fluctuando, están a la deriva,
sin saber qué hacer ni para dónde coger, porque han sido presas del enemigo, engañado por esto. Ha tocado la mente, su corazón, y ahora está confundido por no estar puesto la coraza de justicia. Entonces, pone en nuestra mente todo esto, en la mente del cristiano, pero también confunde las emociones. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de las emociones, el enemigo ataca y, en primer lugar, ataca al afecto, a lo que Dios ha puesto, Cristo ha puesto en nosotros, ese corazón nuevo de amarnos unos a otros, de amar a Dios con todo nuestro corazón, como lo experimentamos en el primer amor cuando nos convertimos, cuando nacimos de nuevo. Es impresionante, usted como cristiano puede dar razón de todo esto. Pero si de ahí en adelante ha sido descuidado en esto, no ha mostrado responsabilidad en cuanto a ponerse la armadura de Dios y sobre todo la coraza de justicia, pues el enemigo ha atacado a las emociones y entonces ya no hay tanto afecto, ya no hay ese amor genuino hacia los demás, porque dice que el amor se enfría. Ya somos indiferentes a la necesidad de las personas, porque hemos sido atacados en ese sentido, en el afecto, en la lealtad. Ya no somos leales hacia los demás, a la causa, al compromiso que hacemos con Cristo. Ya no nos importa tanto, porque más estamos involucrados o comprometidos en otras cosas, menos comprometidos con el Señor y su iglesia. O empezamos a aflojar todo esto, ¿no? El enemigo atacado a las emociones y las metas que se tenía espirituales ahora ya han cambiado, son otras. Metas que tienen que ver sobre todo con codicia, con envidias, bueno, cosas pecaminosas que puede ocurrir ahí. Porque el enemigo atacado ha confundido, como digo, el afecto, la lealtad, la moral, el compromiso, las metas. Y todo se ha cambiado por la mentira. Sutilmente el enemigo ataca de esta manera. Parece nada. Yo por eso les dije, yo no les veo puesto la coraza de justicia. Claro, no se lo puede ver, pero espero que esté puesto y bien puesta esta armadura de justicia. Para que no sea presa del enemigo y caiga así y le confunda totalmente en las cosas verdaderas que Dios ha puesto en su corazón. El enemigo quiere quitar todo eso. Quiere cambiar por la mentira, pero de una forma sutil, como es la táctica del enemigo. Y lo que hace es atacar, claro, para destruir. ¿Destruir qué? Esa vida pura que el Señor puso en nosotros cuando creímos en Él, cuando Él regeneró nuestro corazón, cuando lavó nuestra maldad. El Señor nos dejó puro. Y lo que quiere hacer el enemigo es otra vez manchar, es ensuciar todo esto, cambiar la pureza, la vida pura que nosotros llevábamos, y quiere confundirnos, y también ha logrado a algunos cristianos hacer caerles nuevamente en inmoralidades. Les ha hecho caer en las codicias, en envidia, en tener todavía odio hacia los demás, en vicios. Y luego, nuevamente, han sido esclavos del pecado. Algo que ya el Señor nos dio libertad. Nos liberó de la esclavitud del pecado, nos liberó de la condena por el pecado. Pero muchos, por no estar puestos la coraza de justicia, han caído nuevamente en esto. Claro, el Señor en su misericordia los va a levantar porque siguen siendo sus hijos. Pero qué tragedia que es esta situación, las consecuencias del pecado que se comete. Bueno, no seamos necios en este sentido. Si estamos conscientes de esto, pues protejámonos. Protejámonos para que el enemigo no nos ataque en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones, que son muy importantes. Porque de esto va a depender mucho en nuestra vida cristiana y en la vida misma, en este mundo. Entonces quiere atacar para destruir esa vida pura y, como digo, y convertirla en una vida pecaminosa, pero con engaños. Y es ahí donde muchos cristianos empiezan a discutir y decir, no, es que esta situación no es tanto así, es que están exagerando, es que no es así. Y empiezan a enfriar la situación, porque han sido ya atacados. Bueno, aquí está la primera cosa, ¿por qué y para qué una coraza? Espero que más o menos esté claro. ¿Cómo ataca? ¿Dónde ataca? ¿Qué es lo que está atacando? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. ¿Sí? Lo siguiente,
tenemos que preguntarnos cuál justicia, porque dice que nos pongamos, que estemos vestidos o puestos que la coraza de justicia. Bueno, ya he mostrado un poco de lo que es la coraza, pero ¿a qué se refiere cuando dice la justicia? Aquí también podemos confundirnos cuando nos habla, dice que de la justicia, pero por eso hice la pregunta, ¿cuál justicia? La primera cosa es, tengo que aclarar acá, no es la autojustificación. Cuando dice que estemos puestos la coraza de justicia, no es esta autojustificación, en otras palabras, justicia propia. A veces sin pensar, nosotros podemos buscar justicia propia. Nos hacen algo a nosotros, o el enemigo nos ataca, nos confunde, y nosotros buscamos una justificación propia. ¿Sí? Esa no es la justicia que dice aquí, la coraza de la justicia. Esta justicia propia, más bien está claro, llena de excusas y pretextos que nosotros ponemos. Por decir, si tengo que pagar muchos impuestos o suben los impuestos y yo reclamo y digo, y trato de evadir impuestos. Es que ¿para qué voy a pagar tantos impuestos? ¿Para que mal usen? O no sé qué es lo que van a hacer, de pronto se van a robar, mejor me quedo yo conmigo mismo y solo tengo que pagar un poco. Autojustificación, parece justo, ¿no? Esa no es la justicia, esa es su justicia propia. Y esta justicia propia es pecaminosa. Y usted puede poner cualquier pero. Los adolescentes dicen, no, es que la Biblia dice que no se debe cometer inmoralidades, en este caso fornicación. Y quizá los jóvenes dicen, no, pero todo el mundo lo hace, todos los jóvenes lo han hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Buena justificación, ¿no? Pero ante Dios, esto es pecado, autojustificación. No es esta justicia, ¿sí? Esta justicia que nosotros decimos tener, o queremos hacer justicias que nos han hecho daño y nos lanzamos y queremos que nosotros, o nos convertimos en jueces y empezamos a juzgar a los demás. Y es que queremos hacer justicia. Bueno, esa es nuestra justicia, pero esta es pecaminosa. No es esa la coraza que nos dice de la justicia, ¿sí? Pero aquí muchos, en verdad creyentes también inconscientemente, han caído en esto. Están vestidos de esta autojustificación y no están vestidos con la coraza de la justicia verdadera. El enemigo también, engañando por ahí. No la autojustificación. También tengo que aclarar aquí, porque la Biblia habla mucho de la justicia, ¿sí? Pero también hay otra justicia que muestra la Escritura. Dice, no la justicia por inculpar o imputación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta justicia? Saben que esta justicia viene de Dios. Dice que todos nosotros somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Somos culpables por ser pecadores y merecemos una condena, merecemos un castigo. Pero Jesús vino a este mundo, dice que él mismo no escatimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente y tomó la forma de siervo y se hizo humilde y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es Dios que vino con un propósito para salvarnos y él cargó su pecado y mi pecado en la cruz. Y cuando hemos creído en esto, en la muerte de Jesús por nuestros pecados y por la vida eterna que él nos ofrece, entonces hemos recibido la justicia de Dios, hemos sido justificados por la gracia de Dios. Eso quiere decir que usted, si es un creyente, si usted aceptó a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, usted es justo delante de Dios. Dios le ha justificado y cuando vaya un día a la gloria, al cielo, el Señor va a decir bienvenido, porque usted ha sido justificado, recibió la justicia de Dios. Justificados por la fe. O el justo, dice, vivirá por la fe. Esta justicia viene de Dios. Esta justicia, por eso es imputación, o sea, que Él se puso en vez de nosotros. Él es el que cargó el pecado por nosotros. Él lo abrazó, el pecado suyo y el mío, para que nosotros seamos justos. Por eso Él murió en la cruz. Él dice que se hizo maldición en la cruz por nosotros, por su pecado y mi pecado.
para declararnos justos delante de Él. Entonces, aquí hay un versículo, bueno, Romanos sobre todo nos aclara mucho de esta justicia, pero un poquito para aclarar aquí, en Romanos 5:1, de lo que estoy diciendo, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ahí está, ¿no? Hemos sido justificados, somos declarados justos mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esta es una justicia que hemos recibido de Dios, ¿sí? Esta no es la justicia que nos está diciendo la coraza de justicia. No es la autojustificación, no es la justicia que viene de Dios. Bueno, ¿cuál justicia? Y aquí viene, para aclarar un poco esto, ¿sí? Perdón, se me fue una, si me ayudan a regresar. Ya, la justicia práctica lo he puesto. Cuando dice que nos vistamos de la coraza de justicia, es una justicia práctica. ¿Pero qué es esto de la justicia práctica? Sencillamente es una vida en continua obediencia a la palabra de Dios. Cuando nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia, quiere decir que estemos sometidos a Cristo 100%, ¿sí? Sometidos a Él, a su palabra en obediencia. Cueste lo que nos cueste, pase lo que pase, tenemos que estar sujetos a la palabra. Entonces estamos vestidos de la coraza de justicia. Si usted afloja esto, si usted no conoce la Escritura y peor aún, no hace caso a lo que dice el Señor, pues usted está sin la coraza. Por eso yo dije, es invisible, yo no puedo ver cómo está su vida. ¿Qué usted en cuanto, como cristiano, ¿no? En cuanto a la obediencia a la Escritura, a la palabra de Dios, lucha por obedecer? ¿O es que se debilita? ¿O es que se autojustifica? ¿O es que pone pretextos para no obedecer? Es que hoy estuve cansado. Es que hoy estuve a full. Es que hay muchos estudios. Es que hay muchas tareas. Es que la tesis. Es que mi trabajo. Es que mi familia. Nada que es que. Esas son autojustificaciones. Autojustificaciones que son pecaminosas. Tengamos cuidado. Más bien puede ser que no somos ordenados en la vida y nos dejamos alcanzar por las responsabilidades y no dejamos tiempo para ir a la palabra de Dios, para meditar, para deleitarnos. O lo hacemos a medias, mediocremente. Si usted está en esas condiciones, déjeme decir, usted está sin la coraza de justicia. Porque la coraza de justicia es la vida cristiana práctica, lo que debe hacer un cristiano, estar sometido completamente a la palabra de Dios. No sé qué va a vivir más tarde, qué va a venir mañana en su vida. Este mundo es complicado, es muy difícil. Es un mundo de tinieblas donde nosotros como cristianos tenemos que ser luz. Y ahí el enemigo va a atacar, pero usted tiene que brillar. Aun cuando pues se quede sin nada, lo que sea, el mundo, el enemigo le ataque durísimo en todo sentido, que usted sea obediente a la palabra de Dios. Que se mantenga firme en obediencia a la palabra de Dios. No ponga pretextos, no ponga autojustificaciones. Esto no cuenta para Dios. Ya hemos repasado en alguna vez ese texto de Isaías donde dice que esas autojustificaciones son como trapos de inmundicia para el Señor, porque son pecaminosas. Entonces, más bien, la justicia práctica es esta, la vida cristiana de una forma continua en obediencia a la palabra de Dios. Y aquí las dos cosas, para que no se me confunda aquí cuando dije no es la justicia por inculpar o imputación, esa justicia que nos da el Señor, más bien aquí se unen las dos cosas, porque la justicia por inculpar o imputación, esto hace posible la justicia propia, ¿me entiende? En otras palabras, si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a conocer, no va a dar razón de esta justicia que le estoy hablando. Porque este es para un creyente. Porque la armadura es para el creyente. El que no es creyente, el enemigo no le va a atacar, porque ya es de los suyos. Cuando hemos nacido de nuevo, el Señor nos arrebató, nos libró de las garras del enemigo, nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Por eso somos hijos de luz. Ya no estamos en las tinieblas. El asunto es que, como dijo Jesús, ya aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, pero mientras estemos en este mundo, el enemigo va a atacar. El enemigo se va a meter con nuestra mente y nuestro corazón
Por eso la coraza de justicia. Por eso, hermanos, la justicia, dice, por inculpar o imputación, hace posible entonces la justicia práctica que debe tener un cristiano. Obediencia a la palabra de Dios. Y ahí lo puse quisiera que revisemos rápidamente lo que dice Colosenses capítulo 3, 9 al 14, solo como ejemplo nada más de lo que es la justicia, como lo puse, justicia práctica, ¿sí? Colosenses capítulo 3, solo quiero leer lo que significa esto. Colosenses capítulo 3, 9 al 14. Ya, aquí estamos. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Sí, está hablando a los cristianos. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Solo como ejemplo de lo que es la vida, la justicia práctica. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, con los hermanos de la iglesia, con las familias, con los compañeros del trabajo? Tenemos que brillar, mostrar quiénes somos. Ahí estamos, puestos la armadura de la justicia. Y como dije antes, a veces se puede volver difícil, y así es, porque estamos en un mundo complicado. Estamos, como ese nombre de los jóvenes a mí me gusta bastante, no estamos caminando contra corriente. Pero usted entienda cuál es la corriente del mundo. Tiene que saber, para que usted se fortalezca en el Señor y avance contra corriente, contra todos los ataques del enemigo. Entonces, esto sería la justicia práctica. Vístanse de la coraza de justicia. Y por último, hermanos, quiero mostrarles aquí entonces lo que es vestirse en verdad con la coraza de justicia. He dicho algunas cosas, pero solo quiero mencionar aquí un poquito más. Vestirse con la coraza de justicia. Ya dijimos, es practicar, vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, aquí, en primer lugar, ¿para qué nos vestimos con la coraza de justicia? Para vivir ¿en qué? En santidad. Porque el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Entonces usted como cristiano tiene que perseverar, luchar para que su vida esté en santidad. Entonces para eso tenemos que estar puestos la coraza de la justicia. Porque les digo, sin la santidad, bueno, ¿qué es la santidad? Es ese proceso, ¿no? De crecimiento, de purificación, de crecer espiritualmente. Ese es un proceso que todo cristiano tiene. Desde que nace de nuevo, va creciendo, va avanzando. Y la santidad crece. Porque aquí hay una situación que me llamó mucha atención revisando un poco esto de la santidad. Es que encontré en los salmos, sobre todo en el Salmo 51, donde este salmo escribe el rey David. O sea, después de lo que cometió este pecado de adulterio, asesinato, él estaba luchando. Y ahí podemos ver que sin la santidad, o sea, si estamos separados de Dios o en desobediencia a Dios, sin la santidad no hay el gozo, no hay el gozo del Señor, un fruto del Espíritu Santo que es muy importante. El gozo del Señor es la fuerza que nosotros tenemos para avanzar en el día a día. Y si no hay el gozo, entonces no hay santidad. Por eso David decía esto, ¿no? En el Salmo 51, versículo 12, dice, devuélveme la alegría de tu salvación. En la otra traducción dice, devuélveme el gozo. Le decía al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque él estaba en pecado y él luchaba contra esto, porque él se sentía débil. Porque también aquí podemos ver en Nehemías, cuando él regresó a reconstruir estas murallas, después vino Esdras, estaban predicando la palabra. Y cuando Esdras había predicado la palabra, Nehemías animaba a las personas y decían, ahora sí, cálmense,
porque ellos lloraban y todo, porque Dios tocó sus corazones por la situación donde se encontraban. Y una parte del versículo 10, capítulo 8, me gusta mucho, donde dice, no, no estén tristes, les dice Nehemías, no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y les digo, si no hay santidad, no hay gozo. Y si no hay gozo, no hay la fuerza del Señor. Así de simple. Entonces la coraza de justicia es para que estemos ahí en santidad y estemos bien equipados y tengamos el gozo del Señor y la fuerza para vencer. Qué tremendo que es esto. En momentos difíciles y críticos que tenemos que enfrentar en el día a día. El Señor no lo dice por decir estas cosas, que nos pongamos toda esta coraza de justicia. No lo dice por decir, es porque es muy importante para nosotros. Y aquí lo estoy recalcando a cada uno de ustedes. Entonces es para vivir en santidad, pero también es para evitar el estancamiento espiritual. ¿Qué es esto? No, claro, estancamiento espiritual, lo que dije antes, no crecer espiritualmente. Y es que esto, mis hermanos, esto le encanta al enemigo. Esto le encanta a Satanás, que usted se estanque espiritualmente, que no crezca espiritualmente. Y por eso, si muchos cristianos han sido alcanzados por esto, por el enemigo, sin estar puesto la coraza de justicia, por eso muchos cristianos viven en pecado y parece que nada pasa. ¿Cómo? Usted va a decir, ¿cómo los cristianos viven en pecado? Pues muchos están confundidos con la autojustificación, viviendo en unión libre, como que eso es matrimonio. Han cambiado los principios. Eso es pecado. Hay que casarse legalmente. La Escritura no dice que hay que estar juntos así nomás. Eso es que se han cambiado los principios. Y por eso esto le encanta al enemigo, porque no ha habido crecimiento espiritual. Viven en pecado. Son cristianos pasivos. En otras palabras, improductivos. Que no generan nada. No hacen nada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han sido presa fácil del enemigo. Porque están confundidos o sencillamente el enemigo les ha dicho, pues no es necesario que hagas esto. Deja que otros hagan. Tú no eres un líder, tú no eres un pastor, tú eres un cristiano. Confórmate con ir el domingo a la iglesia. Bueno, eso es obra del enemigo. Eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. Entonces, es para evitar justamente este estancamiento espiritual, como digo, que no seamos cristianos mediocres, improductivos y sobre todo cristianos sin bendición. ¿Cómo es esto? Cristianos sin bendición. En otras palabras, sin resultados. Una vida cristiana pasiva, mediocre, tibios. ¿Y qué es lo que dice el Señor en Apocalipsis? Que a los que son tibios, Él los quiere vomitar, porque no soporta esto. Entonces, esto es lo que ha logrado el enemigo en muchos cristianos. Pero hermanos, nosotros estamos aquí escuchando la palabra para ser cristianos en verdad productivos. ¿Y qué quiere decir cristianos productivos? Que llevemos mucho fruto para la honra y la gloria de Dios. Que no seamos como también el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando digo cristianos sin bendición, cristianos improductivos. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Dice cómo construye el cristiano la obra en el reino de los cielos. Dice, unos construyen con hojarasca, con paja, con madera, con hierro, va subiendo un poco, ¿no? Con plata, con oro. Bueno, ¿qué materiales está usando usted como cristiano para construir el reino de Dios aquí, la iglesia del Señor? ¿Acaso no será solamente con hojarasca? Dice, eso se va a probar con el fuego. Cuando vienen las pruebas, si usted está en estas condiciones de un estancamiento espiritual, la obra que usted está haciendo, pues va a ser consumida con el fuego y no tiene ningún fruto. No sirve para nada. Más bien, como cristianos tenemos que usar bien nuestro tiempo, los recursos que el Señor nos da, nuestros dones, las actitudes, habilidades, todo para edificar el reino de Dios. Caso contrario, pues estamos en una situación mediocre. ¿Por qué? Porque tal vez no está con la coraza de justicia. Ha sido presa del enemigo, le ha atacado el enemigo. Entonces, la actitud de un cristiano tiene que ser de glorificar a Dios, pero si
no está vestido con la coraza de justicia, la actitud no va a ser la que glorifica a Dios. En Juan 15:8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son, ¿qué? Mis discípulos. ¿Es un verdadero discípulo de Jesús usted? Jesús ya dijo, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, si somos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesús, avancemos. Pero trabajemos duro y demos mucho fruto para dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Ese es el propósito de un cristiano. Yo no encuentro otros propósitos. No nos dejemos engañar otra vez por el enemigo con propósitos falsos, errados, que el mundo nos puede ofrecer. Pero si usted está activo en la palabra de Dios, usted no se va a dejar engañar otra vez por principios o propósitos falsos que el enemigo tiene para su vida. Los propósitos verdaderos están en la Escritura. Haga caso a lo que dice el Señor. Entonces, mi Padre es glorificado cuando usted da mucho fruto y así muestran, dice que son mis discípulos. Hermanos, entonces, cuán importante ahora ese chaleco antibalas. Cuán importante la armadura de justicia para un cristiano. Yo no quiero ni pensar a estas alturas no estar puesto la coraza de justicia. Yo diría, ¿qué va a ser de mi vida como cristiano? Después de todo esto, para mí es algo serio. No sé para usted, espero que usted lo tome también muy en serio esto. O sea, no es cualquier cosa. Es que la Biblia dice que hay que estar puesto la coraza de justicia. Bien suena, ¿no? Pues bien, póngase, si usted ha entendido lo que significa esto, ¿no? Póngase la coraza de justicia. Y el Señor le dice que se vista con esto, ¿no? Mis hermanos, en 1 de Pedro 2:11, aquí el apóstol Pedro dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, dice que se aparten de los deseos pecaminosos, ojo, que combaten contra la vida. ¿Acaso está usted ahí sin apartarse de estos deseos pecaminosos y está combatiendo con todo lo que el enemigo está haciendo ahí y sin ninguna fuerza? Por eso dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ese es el consejo de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, finalmente hay unos pensamientos o como una conclusión de todo esto. Lo que puedo decir es que los deseos pecaminosos y todas las formas de pecado, escuche bien esto, y todas las formas de pecado son las armas que usa Satanás para atacar a quién, la mente y su corazón o el corazón del cristiano. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros como creyentes debemos estar vestidos con la coraza de justicia, la cual es la santidad genuina, que esta es la que da mucho fruto para dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, es el tiempo de ponernos la armadura de la justicia, y si está puesto, no se la saque por nada del mundo. Usted tiene que morir puesto esa coraza de justicia y toda la armadura de Dios. Aquí no es tiempo de sacarnos de esa armadura. Ya les dije hace unas semanas atrás, aquí el cristiano no tiene días libres, ni vacaciones, ni nada, donde podemos decir: ahora no necesito la armadura de Dios. Esto es para siempre, hasta que el Señor venga o hasta que tengamos que partir de este mundo. Hasta ahí el enemigo va a estar atacando. Así que, mis hermanos, ánimo, fortalezcanse en el Señor y pónganse toda la armadura de Dios, y en este caso, pues, la coraza de justicia. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor, por mostrarnos una vez más quiénes somos, dónde estamos y quién es nuestro enemigo, pero sobre todo quién eres tú, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que nos salvó, el que dio la vida por nosotros en la cruz. Tú eres nuestro Redentor. Gracias, bendito Padre, por esto. Pero hoy te queremos rogar que nos ayudes a asimilar y a entender toda esta gran verdad que tiene que ver ahora con lo que es la coraza de la justicia. Esto que tiene que estar muy puesto en nosotros. Señor, reconocemos que en ciertas ocasiones nos hemos debilitado, hemos caído en las trampas del enemigo. Pero aquí estamos, Señor, para que tú nos fortalezcas,
para que tú nos levantes, para que tú nos des nuevos ánimos y nueva fuerza y no podamos perder por nada del mundo ese gozo que viene de ti, ese gozo que es nuestra fortaleza. Ayúdanos a vencer y seguir adelante, porque la victoria solo viene de ti, bendito Dios. En la tarde, mañana, tenemos que enfrentar nuevas luchas, nuevos ataques. Señor, que en todo tiempo estemos puestos tu armadura. Ayúdanos con esto. Y gracias por mis hermanos, por tu iglesia. Gracias por esta mañana que estuvimos aquí juntos. Yo te doy gracias por cada uno de ellos y te pido que los bendigas y atiende a sus necesidades, restaura sus vidas. Con tu poder, levántalos y que todos en unidad podamos seguir adelante como un solo cuerpo que somos, tu iglesia. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.